Hola, buenos días. En este video voy a presentar algunos de los lineamientos principales y las reflexiones que desarrollan García Delgado y Agustina Gradín en su texto Neoliberalismo tardío. Es una reflexión que realizan en el año 2016 a pocos meses de la asunción de la Alianza Cambiemos en el gobierno en Argentina. Son reflexiones escritas al calor de los sucesos, pero que tienen una profundidad notable, ya que desarrollan ahí en gran medida muchos puntos que después vimos confirmadas y tendencias que ya se veían venir en ese momento. Para nosotros, para la cátedra, es importante presentar en primer lugar esta cuestión de esta secuenciación histórica en torno al modo en que se fue conformando las relaciones Estado, mercado y sociedad en Argentina, desde su implantación y su existencia como Estado-nación hasta en nuestros días. Y lo resumimos en este cuadro. En el siglo XIX, la conformación del Estado-nación estuvo vinculada al Estado liberal y una élite liberal oligárquico que comenzó a conformar un régimen político en torno a un modelo agroexportador. A partir de los 30 al 73, en un largo plazo, y ahí podemos distinguir algunos periodos, aunque no es el hecho, lo significativo de este video, encontramos el Estado social con un régimen político que alterna en Argentina la democracia y la dictadura. Eh, Gran parte de las medidas del sistema de seguridad social contemporáneo y las protecciones sociales se esgrimen en este periodo. Distinguimos también en el siglo XX un estado postsocial o neoliberal entre 1976 y 2001. Aquí sí distinguimos entre el periodo de dictadura y democracia. Luego en el siglo XXI pensamos o conceptualizamos con ciertos debates en torno al neodesarrollismo, a la matriz nacional popular, con las intenciones de retomar algunos lineamientos pensados en torno al Estado social, con un régimen político ya decididamente democrático, al igual que este último periodo del siglo XIX, 2015-2019, en el que podemos visualizar el retorno contundente y con virulencia de las políticas neoliberales. En este tren de continuidad es que distinguimos tres avanzadas del proyecto neoliberal en la Argentina. Es cierto que Svampa introduce el año 1975, aquí entendemos que en el texto de García Delgado, sitúa 1976 ya como un hecho, pero lo cierto es que las políticas de la dictadura militar, tendientes a implantar un nuevo régimen de acumulación económica, eh, con una internacionalización mayor de la cúpula económica y un golpe represivo hacia la clase obrera, intentando forjar estas nuevas bases de acumulación económica, donde los trabajadores no sean una problemática en esta mirada. Eh, la avanzada continúa en los años 90, ahí la caracterización mayor es una cuestión vinculada a el avance de la flexibilización laboral y regímenes laborales que tiendan a continuar reduciendo los costos de producción a través de pagar menos salario y con las reglamentaciones laborales más flexibles, de modo tal que se puedan acomodar a nuevas formas. Y también una reforma del Estado tendiente a disminuir, achicar, reprogramar aquellos aspectos vinculados al Estado social, ¿no?
por último, esta avanzada de Cambiemos 2015-2019 continúa con estas tendencias y las profundiza, y aquí lo que es notable, lo que ha sido notable, es la velocidad en la que aquellos cambios que se promueven en el 90 y que fueron diseñados en el 76, adquieren esa rápida instrumentación y una capacidad de transformar la estructura social argentina a nuestros ojos con mayor daño, y ocasionar mayor daño a las relaciones sociales y a la estructura social. Lo que van a encontrar también es esta caracterización, que bueno, que el proyecto neoliberal surgió en torno a los 70, con la necesidad de dictadura militar, ya que se pensaba que no iba a ser sencillo torcer a los trabajadores organizados y al fuerte sindicalismo, y en los 90, en la última implantación, 2015-2019, bueno, es notable el modo en que las políticas neoliberales pueden avanzar en contexto democrático y que los derechos laborales y sindicales se ven diezmados de muchas oportunidades, ¿no? Em, Bueno, aquí hice un cuadro sintético para clarificar, quizá esto haya sido retomado, pero no está mal repasarlo, algunas diferencias entre la implantación o el Estado de tipo neoliberal y Estado social. Esto puede funcionar como tipo ideal, puede funcionar más o menos de este modo, pero entendemos que la cuestión va por aquí. En cuanto al modelo, el Estado neoliberal y el Estado social difieren tanto en el modelo de acumulación. El Estado social, empiezo con la columna de la derecha por su mayor antigüedad, bueno, intenta establecer un modelo de acumulación basado en la industrialización, en el pleno empleo y los altos salarios a los trabajadores, y a partir de ello a incentivar el consumo interno. Es un modelo de acumulación que piensa en términos de empresarios, muchas veces de capitales nacionales, y con arreglos con los sindicatos. En el modelo neoliberal, la estrategia económica y el modelo de acumulación es distinto. Por un lado, se necesita un modelo económico que no esté atado a la intervención estatal. Esto quiere decir que haya menos regulaciones y una relajación de las constricciones que regulan la economía, una apuesta a la producción y exportación de productos primarios, de origen muchas veces agropecuarios, y un fuerte componente vinculado a la valorización financiera, a la entrada y salida de capitales financieros y a las medidas tomadas a fines de que Argentina sea visto como un mercado emergente y sea una oportunidad de negocios, de modo tal que capitales de todo el mundo puedan llegar y facilitar una comunidad de negocios en dólares. Bueno, es terriblemente contrastante un modelo y el otro modelo. En cuanto a la concepción de Estado, que está vinculado a este modelo de acumulación, encontramos de nuevo en el Estado social, bueno, funciones ampliadas. El Estado participa en la distribución del ingreso. Funciones ampliadas quiere decir que el Estado se hace cargo y desarrolla actividades y funciones propias con el fin de facilitar la inclusión social y facilitar también la regulación de las actividades económicas de los agentes privados. Eh, en cambio, en el neoliberalismo o la concepción más liberal económica, aquí las funciones del Estado son restringidas. Recuerden los aspectos de la teoría política clásica o naturalismo. ¿A qué era necesario que se dedicara el Estado? Bueno, a proteger la vida, a proteger la seguridad, desarrollar infraestructura y no mucho más que eso. La gente que organiza o que garantiza la distribución del ingreso, así como muchísimos
aspectos de la vida social está vinculado con el mercado. Es decir, la negociación entre, por ejemplo, entre trabajadores y empresarios en forma directa, aquel ideal que terminaría de regular la distribución del salario. En cambio, en el Estado social, bueno, hay negociaciones, hay propuestas de salarios mínimos, hay concertaciones laborales que establecen un marco más claro de regulación y de negociación salarial, por ejemplo. También situé, bueno, las ONG y la responsabilidad social empresarial toman una parte importante en la gestión. Mientras que podemos pensar que un Estado social, parte de la gestión se apoya y se fundamenta en esos entramados barriales, pero también tiene incidencia en una construcción política en torno a movimientos y organizaciones sociales. Y por último, algunas implicancias sobre la ciudadanía. Aquí situé que, bueno, que en el Estado social prima una concepción de derechos. Bueno, esto que decía, concertación con colectivos, sindicatos, movimientos y unas coberturas ciudadanas más ampliadas, mientras que en el Estado más de tipo neoliberal hay una concepción no de derechos, sino que es una ayuda, es una dádiva lo que hace el Estado. Hay una idea de mérito en torno a aquello que regula y justifica a aquellos que tienen por sobre los otros. Y hay una cobertura, por ejemplo, en políticas sociales, que está vinculada a esta concepción de riesgo que discutíamos clases anteriores. Claro, insisto, son tipos ideales, van a encontrar cuestiones misturadas de acuerdo a qué tipo de Estado social o qué tipo de neoliberalismo estén analizando, pero bueno, eso es un mapa que les puede ayudar a caracterizar las cuestiones. Aquí le agregué una cuestión que es interesante notarlo, bueno, porque el modelo de acumulación en la concepción del Estado se provoca la alineación y de determinadas relaciones políticas entre actores sociales. Es decir, que en el Estado social, los trabajadores que conforman una coalición política de apoyo a las medidas gubernamentales son primariamente industriales más trabajadores, al menos esto fuera en el peronismo clásico. Y en el modelo más neoliberal, bueno, hay una burguesía agropecuaria, organismos internacionales y capital transnacional que están por detrás de los apoyos incondicionales de los gobiernos. También es interesante hacer notar esto, que entre los 30 y el 83, estas disyuntivas que fueron y vinieron, con mayor o menor énfasis, se dirimieron, hicieron tambalear el régimen político. Es decir, el tipo de alineaciones y el tipo de medidas que iban tomando los distintos gobiernos iban haciendo alternar la dictadura y la democracia. Es decir, que en general los modelos más asociados al liberalismo se refugiaban en gobiernos militares o en las Fuerzas Armadas para intentar derrocar los proyectos más industrialistas y de los trabajadores, conformando de este modo un régimen político incierto. Muchas veces se hablaba de un empate hegemónico, es decir, la imposibilidad de generar un régimen político estable y durable que permitiera una mayor capacidad de prever situaciones sociales a la sociedad argentina. Bueno, lo que es interesante es que este realineamiento de fuerzas sociales o de fuerzas políticas se da en este último tiempo, al menos del 83 en adelante, en contexto democrático. Hay reorientación, realineamientos, coyunturas y proyectos hegemónicos que se vuelven gobierno y que inclinan las políticas hacia un lado o hacia el otro, sin la necesidad de recurrir a un proyecto de intervención militar. Y eso es al menos una novedad y es parte de los consensos que parecen haber ganado la sociedad argentina, aunque bien, es bueno decirlo, están asociados también a las divisiones
denominados grieta en los últimos años en torno a estas cuestiones. Retomo un interrogante que se plantea el texto, ¿por qué el cambio? Y aquí hay una lectura de tipo coyuntural y política, y que hace por un lado, bueno, esgrimen tres tipos de factores. Bueno, ¿por qué el cambio de época? ¿Por qué ganó Cambiemos? Se entremezclan en esta pregunta. Lo que es interesante mencionar es que el escenario que proponen es un cambio a nivel internacional. A partir del 2012, el precio medido en dólares de los principales bienes que exporta Argentina comienzan a decaer, y esto trae muchísimos problemas para financiar las actividades o las funciones que tenía el Estado. Y esto se combina también con un consenso regional tomado en Estados Unidos y el ascenso de nuevas derechas, que comienza a plantearse detener la oleada populista, entre comillas, o los gobiernos más de izquierda en la región que se vieron en las últimas décadas. Bueno, este consenso ayudó a que en América Latina, a partir de ese momento, comenzaran a virar nuevamente hacia gobiernos más neoliberales o de derecha. Mirando una cuestión más interna, y que quizá aquí se vuelve la cuestión en términos más de política local, bueno, la alianza del Frente para Todos, bueno, comenzó a entrar en disputas y desarticulaciones políticas a partir del 2009 en adelante. Una cosa son las políticas o las estrategias políticas o los sostenes, las articulaciones políticas hasta el 2009, y luego es otra cosa. Por un lado, disputas con el sindicalismo y con la clase trabajadora por parte del gobierno, descontento de una clase media urbana en términos de algunos derechos que se presumen como asumidos, en torno a los dólares, a impuesto a las ganancias, el estilo de Cristina Fernández de Kirchner. Esto que se suma a, bueno, las protestas y boicot de los actores más rurales concentrados de la sociedad argentina. Y lo que es cierto también es que a partir del 2010, 11, 12, que se vio cómo el proyecto neodesarrollista estaba en su máximo esplendor, continuó, bueno, comenzó a tener un techo económico, en el cual la capacidad instalada y la capacidad de producir bienes estaba en su máximo esplendor, pero aún así el mercado laboral tenía sus limitaciones. Esto que siempre se habló de, bueno, hay un gran porcentaje de la población que está en condiciones laborales de tipo informal, y que a pesar de que la estrategia había funcionado, la estrategia de acumulación económica había funcionado, bueno, gran parte de la población todavía no había llegado a conquistas de mejoras laborales y sociales, quedando como un desafío, un gran problema estructural de la economía argentina a resolver. Esto no se entiende únicamente por las políticas y las medidas del Frente para la Victoria, sino que son los problemas de una economía que se inserta de determinado modo en la economía mundial, y con las restricciones y las oportunidades que arrastra la economía argentina desde largo plazo. Y por último, bueno, se caracteriza a Cambiemos como una fuerza política con vocación de triunfo y con un partido novedoso que tiene una estrategia comunicacional novedosa y que logró conformar la mayoría como para obtener el triunfo electoral. Algunas políticas de Cambiemos que están en sintonía con lo que veníamos enunciando antes. Bueno, el modelo de acumulación apuntó a la eliminación de subsidios, eliminación de trabas y de restricciones. Por ejemplo, a la salida y entrada de capitales financieros, por ejemplo, a subsidios económicos de tarifas
y un conjunto de reglamentaciones bueno, que el Estado hacía intervenir sobre la economía, bueno, se liberan con la idea de que el mercado sea el que regule. Por ejemplo, la eliminación de las retenciones y los impuestos a la exportación, elementos que después, hacia el final de su mandato, tuvieron que volver a reconocer y a imponer. Y obviamente toda esta cuestión comenzó a funcionar también de la mano del endeudamiento externo, llegando a un endeudamiento récord que, bueno, que aún en estos días, en 2020, continúa siendo un gran obstáculo para el desarrollo del gobierno actual y de los que van a venir en los próximos años seguramente. Retoma una concepción sobre el Estado que vincula a achicar áreas, a recortar y reventar planes y programas. Gran parte de las medidas de políticas sociales que se habían esgrimido en el modelo anterior fueron rearticuladas, fueron dadas de baja, algunas de ellas se continuó nominalmente, aunque cambiaron algunos de sus objetivos y algunas de sus modalidades clásicas de intervención. AUH es un ejemplo de ello. Los CEOs en la gestión, una avanzada fuerte sobre la flexibilización laboral, una nueva vuelta a intentar reformar el sistema de jubilación como una forma de recortar gastos. Es decir, un Estado más chico y más restringido. El ejemplo más doloroso, si se quiere, es la supresión de ministerios y secretarías y direcciones de un plumazo en un corto plazo de tiempo. Y aquí también se vuelve como una nueva oleada esta de concepción de la política, cómo se hace política, que incide también sobre la concepción del estado de la acumulación. Bueno, hay una judicialización de la política, continuar la discusión y la articulación de actores políticos en términos judiciales, enjuiciando y encarcelando a muchos dirigentes opositores. Nuevamente la política se disfraza de gestión y de marketing para disfrazarla de una neutralidad y hacer parecer que las cosas se tomaran y las decisiones se tomaran con independencia de quien las toma. Y un discurso que busca la segmentación y la fragmentación del pueblo, un discurso estratégicamente organizado para dividir, segmentar, fragmentar y facilitar la construcción política de este modo. Bueno, algunas consecuencias de esta nueva avanzada neoliberal, lamentablemente, bueno, no son buenas. Un incremento y un aumento de la desigualdad económica social entre clases sociales, los que más ganan, ganan mucho más de aquellos que menos ganan, y esta brecha creció muchísimo en el último tiempo, más desempleo y pobreza, medida como la quieran medir, mayores condicionamientos económicos en términos de endeudamiento externo y desmantelamiento de un tejido productivo, en términos de pymes cerradas y estructuras económicas que pensadas para que no ganen dinero, reducción de capacidades estatales a partir del vaciamiento premeditado. De esto dan cuenta también quienes se desenvuelven en la administración pública, el vacío de capacidades, de recursos humanos y de capacidad de gestión heredado, y un retroceso de derechos sociales, políticos, económicos y culturales por vía de desposesión de los trabajadores. Como ven, la avanzada neoliberal tiene semejanzas con otras avanzadas y las consecuencias de este tipo de implantación también lo tienen. Y como podrán imaginar y como seguiremos viendo, también lo tienen sobre las políticas sociales.